Hermanas y hermanos, en esta ocasión vemos a Jesús con algún grupo de amigos, de personas, comentando las noticias del día. Es lo que hacemos muchos de nosotros, desde que nos desayunamos, ¿verdad? Como dicen, tomarle el pulso al mundo. El Papa Francisco denuncia como uno de los signos de indiferencia el no leer el periódico, o hacerlo de una manera frívola, superficial, ¿verdad? Es posible que así sea. A veces vivimos encapsulados en nuestra burbuja de nuestros pequeños ambientes, de los más cercanos, y no nos interesa los que viven un poco más allá, ¿no? Pero si sabemos de que todos somos hermanos y que formamos una misma comunidad mundial, ya todo lo que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta y nos incumbe. Otra razón de esta falta de lectura puede ser la conciencia de que los medios de comunicación únicamente nos presentan un fragmentito de realidad, la que conviene a los intereses de los dueños de esos medios de comunicación o de los políticos que representan, ¿verdad? Y es verdad, el Papa dice que los medios de comunicación solamente informan, pero no forman. Y yo diría más todavía, desinforman, deforman la realidad, y a veces incluso hasta el punto que ahora se está hablando de la posverdad, ¿no? Presentando noticias falsas con tanta tranquilidad, ¿no? Bien, es verdad, pero también es verdad que hay otros periodistas de vocación que incluso están dispuestos a pagar con la vida el que la gente conozca la verdad. Precisamente hoy sale la noticia de otro periodista asesinado. Ya van 14 los asesinados en este año, periodistas. Bien, hermanos, volviendo pues, Jesús compartiendo las noticias del tiempo. Dos hechos fueron de alto impacto. Primero, Pilatos mandó matar a unos galileos que estaban ofreciendo sacrificio en el templo, y su sangre se mezcló con la sangre que venía de los sacrificios, ¿verdad? Un crimen de Estado, diríamos nosotros. Era Pilato mismo ordenó esa masacre. El segundo hecho, se derrumbó una torre de Siloé y mató a 18 personas. Dos hechos, uno diríamos de índole política, ¿verdad? Entonces los muertos decimos víctimas porque hubo un perpetrador, Pilato. Y el otro diríamos que de índole natural, entonces no se habla de víctimas sino de damnificados. Aunque en la realidad estos dos órdenes, lo social y lo natural, se mezclan. Por ejemplo, tantos terremotos, tantos ciclones, huracanes, sequías que hay en estos últimos años, 4 veces más que en los años 60, se deben al calentamiento de la Tierra, que sí es una causa humana. O por ejemplo, en el terremoto que se caen algunos edificios que no cumplieron con las normas de seguridad que estaba mandado. Entonces, se mezclan estos dos tipos de hechos. Pero vamos a ver lo interesante. Un periodista importante, Kapuscinski, decía que los hechos, un buen periodista no se conforma con simplemente describir los hechos, sino que indaga las causas, el por qué sucedieron estas cosas, ¿no? El contexto histórico, lo que dio origen a ellos. Y un mal periodista, sin embargo,
se desentiende de estos contextos y simplemente presenta la nota. Por eso, toda noticia tiene una interpretación, muchas veces explícita, que lo dan los buenos periodistas, y otras veces se oculta, se esconde los malos periodistas, ¿verdad? Pero que ya en sí mismos tienen una interpretación que quieren inculcar a sus lectores. También en la época de Jesús, estas noticias tenían su interpretación. Para la gente, aquellos galileos a quienes Pilato mató, se diría, se criminaliza a las víctimas, se criminaliza a las víctimas. Esos galileos eran unos subversivos, por eso se lo buscaron, como se decía con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Si hubieran estado estudiando, no les hubiera pasado eso. Se criminaliza a las víctimas, ¿verdad? Jesús no considera a las víctimas, se compadece con ellas, no las criminaliza, no las juzga, sino al contrario. La represión se ceba más en las mejores personas, que son las que cuestionan las injusticias. Otra interpretación muy común en aquella época es que aquellos que quedaron aplastados por la torre, pues eran más pecadores que los demás, porque faltó la protección de Dios. Dios les retira la protección a los que son pecadores. Y por lo tanto, si les sucedió esa desgracia, es que algún pecado tendrían. Pero esto es algo totalmente falso, ¿verdad? No todas mejor dicho, las desgracias no son consecuencia de pecado, es lo que Job en su historia trata de demostrar, ¿no? Son producto del azar o producto de causas humanas, y para Dios, por supuesto, no castiga. Jesús, al contrario, se compadece, ¿verdad? Se compadece de los desgraciados, de los desafortunados. Por lo tanto, hermanos y hermanas, también es nuestra actitud ante los medios de comunicación, que hoy en día no podemos pasarnos por ellos, sin olvidar tampoco esos medios de comunicación recientes, las redes sociales, que también nos dan información, ¿no? También tenemos que tener sentido crítico ante ellos, y su uso, ahora que estamos en la Cuaresma, tiempo de ayuno. Los medios, las redes sociales dicen que acercan a los lejanos y alejan a los cercanos. Pues tenemos que hacer un uso muy discreto de ellos también. Y bien, en esta Cuaresma, motivo de conocer mejor nuestro entorno, ¿sí?, de despertar conciencia crítica ante lo que nos llega, aprender a tener conciencia crítica, a buscar causas, razones por las cuales se dan estas notas, ¿verdad? Detrás de una nota está muchas veces la ideología o el interés del comunicador, y eso falsea en parte la noticia. Más bien, se miente a media información. Y bueno, pues también Jesús nos invita a una conversión hacia los demás, ¿no? Siempre la Cuaresma es tiempo de conversión y una esperanza de que Dios tiene cariño y cuidado de nosotros, como el hortelano que querían el dueño cortar la higuera que no daba fruto, y dice, déjame cuidarla un poquito más, y si no da fruto el año que viene, pues la cortamos, ¿verdad? Siempre Jesús, Dios, nuestro Padre, espera de nosotros, y eso es un confort para que nos podamos convertir.